Appcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Una historia de éxito y fracaso, de ascenso meteórico y descenso a los infiernos. Una muestra de cómo la codicia sin freno empresarial puede abrir el pozo de la oscuridad más intrínseca que habita en el interior de cada ser humano. Este es el relato de un hombre humilde que tocó el cielo en un entorno histórico en España, la Costa del Sol, epicentro y capital de la corrupción mundial de los años 90. Esta es la historia de uno de esos empresarios, Manuel Rico Lara, un hombre de éxito, un aprovechado, un emprendedor, un ladrón, un criminal, un corrupto. Hola, mi nombre es Marc Trucco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, un podcast de Appcast dirigido por Joan Prats y producido por Marc Jiménez y Paula Durante. Empezamos. ¿Eres un apasionado de las historias de crimen y misterio? Entonces, escucha este mensaje. Prepárate para una experiencia sin igual con el nuevo libro del podcast Crímenes Ibéricos, coordinado y escrito por Joan Prats y todo su equipo en Appcast. Tras el éxito del podcast de True Crime, que ha sumado más de 10 millones de escuchas, sumérgete ahora en 10 casos inéditos, escalofriantes e impactantes de asesinatos producidos en España, analizados por criminólogos que ofrecen una perspectiva única y reveladora. Desde los callejones de Barcelona hasta los campos de Andalucía, Crímenes Ibéricos, el libro, te lleva en un viaje a través de la oscuridad y el suspense. Prepárate para descubrir la verdad detrás de los crímenes que han estremecido a toda una nación. Consigue tu copia en todas las librerías o a través de Amazon. Crímenes Ibéricos, libro editado por Al Revés y escrito por Joan Prats. En la década de los 90, Málaga brillaba con la promesa de un auge económico sin precedentes. Nuevos edificios se alzaban en el horizonte, centros comerciales y proyectos inmobiliarios florecían en cada esquina. En medio de este próspero paisaje destacaba un hombre, Manuel Rico Lara. Su nombre era sinónimo de éxito, poder y, para algunos, temor. A sus 45 años, Rico Lara había labrado un imperio inmobiliario desde cero, convirtiéndose en uno de los empresarios más influyentes de la región. Pero detrás de la fachada de éxito y respetabilidad se ocultaba una historia oscura que culminaría en un crimen brutal. Manuel Rico Lara no era un hombre que pasara desapercibido. Su figura robusta y su porte imponente eran tan característicos como sus trajes a medida y su reloj de oro, símbolos de su éxito en el mundo de los negocios inmobiliarios. Originario de un humilde barrio de Málaga, su ascenso fue meteórico. Desde joven, Rico Lara mostró una determinación inquebrantable por salir de la pobreza y construir una vida mejor. Trabajando incansablemente, aprovechó el boom inmobiliario de la época, comprando terrenos a bajo precio y vendiéndolos a cifras astronómicas. La inmobiliaria Proinla, su creación, se convirtió en un referente en el sector, pero el camino hacia el éxito no estuvo exento de controversias. Rico Lara era conocido por su mano dura en los negocios, no dudando en utilizar tácticas agresivas y, en ocasiones, poco éticas para lograr sus objetivos. Su personalidad fría y calculadora le granjeó tantos admiradores como enemigos. Sin embargo, no todo en su vida era trabajo y negocios.
Rico Lara sabía disfrutar de los lujos que su fortuna le brindaba. Cenas en restaurantes exclusivos, vacaciones en destinos exóticos y fiestas opulentas en su lujosa villa. A menudo, estos eventos eran más que simples reuniones sociales. Eran oportunidades para fortalecer alianzas, forjar nuevos negocios y, ocasionalmente, resolver disputas de manera discreta. En contraste con Rico Lara, Carlos Sánchez Menéndez era un hombre sencillo y de principios. Abogado de 42 años, especializado en derecho mercantil, su vida parecía estable y exitosa. Casado y padre de 2 hijos, Sánchez Menéndez había trabajado en numerosos casos importantes, ganándose una reputación de integridad y eficiencia. Su camino se cruzó con el de Rico Lara cuando fue contratado para asesorar en una compleja transacción inmobiliaria. La relación profesional entre Rico Lara y Sánchez Menéndez comenzó de manera cordial. Sánchez Menéndez, con su enfoque meticuloso y ético, veía en Rico Lara un cliente importante, aunque consciente de su complicada reputación. Sin embargo, conforme avanzaban las negociaciones, las tensiones empezaron a surgir. Sánchez Menéndez descubrió irregularidades y prácticas cuestionables en las operaciones de Rico Lara y no dudó en confrontarlo. Especialmente, uno de los proyectos llamó la atención del jurista: Marbella Sol, un complejo residencial de lujo en la Costa del Sol, en una zona privilegiada con vistas al mar, con la que Rico Lara pretendía dar su gran pelotazo. El complejo iba a ocupar varios acres de terreno e incluiría múltiples edificios de apartamentos de lujo, villas exclusivas, áreas comerciales y zonas recreativas como piscinas, gimnasios y parques. Se estimaba que la inversión oscilaría los 50 millones de euros de la época y que debería estar construido en unos 5 años, con la primera fase de construcción programada para finalizar en 2 años. Todo era precioso, ambicioso, pero había un problema. Rico Lara no disponía de acceso a esa financiación. Para evitarlo, el empresario había asegurado financiación a través de varios bancos e inversionistas privados. Parte del trato incluía complejos acuerdos financieros y cláusulas contractuales estrictas en muchos aspectos. Poco le importaba al empresario. Su único objetivo era que aquel proyecto, el proyecto empresarial de su vida, saliese adelante. Durante una auditoría rutinaria, Sánchez Menéndez descubrió irregularidades significativas en los documentos financieros y legales del proyecto. Había discrepancias en las cifras presentadas a los inversionistas y posibles violaciones de las normativas de zonificación. Alertó a Rico Lara sobre estos problemas, insistiendo en que debían corregirse para evitar futuras complicaciones legales. Le explicó los riesgos legales a los que se exponía. Además, amenazó con dejar de trabajar para él si seguía por esos cauces. Aquellas amenazas, sin embargo, eran el pan de cada día para Rico Lara, música celestial para sus oídos. Jamás tomó en serio a sus abogados y en un principio no le dio más importancia. A medida que la relación se deterioraba, las reuniones se volvían cada vez más tensas. Sánchez Menéndez insistía en que se respetaran los términos legales y se solucionaran las irregularidades, mientras que Rico Lara, con su actitud prepotente, rechazaba cualquier acusación y se mostraba cada vez más hostil. La situación llegó a un punto crítico cuando Sánchez Menéndez amenazó con llevar el asunto a los tribunales. El verano de 1995 marcó el inicio de la tragedia. Sánchez Menéndez, decidido a hacer valer sus derechos, preparaba una demanda que podría no solo exponer las prácticas ilícitas de Rico Lara, sino también arruinar su reputación y su imperio. Desesperado y sintiéndose acorralado, Rico Lara
tomó una decisión drástica y fatal. En lugar de buscar una solución legal o negociar, Rico Lara optó por eliminar el problema de raíz. Con la frialdad de un estratega militar, comenzó a planificar el asesinato de Sánchez Menéndez. Eligió un lugar aislado, un paraje rural lejos de la ciudad, donde el cuerpo de Sánchez Menéndez podría permanecer oculto el tiempo suficiente para que las pistas se enfriaran y él pudiera llevar a cabo su faraónica construcción. Rico Lara sabía que no podía hacerlo solo. Utilizó sus contactos en el mundo del crimen para contratar a un sicario, asegurándose de que todo estuviera planeado al detalle. El 15 de septiembre de 1995 puso en marcha su plan. Sánchez Menéndez fue secuestrado a plena luz del día mientras se dirigía a una reunión de negocios. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Descubre la nueva colección de merchandising sobre True Crime de Crímenes Ibéricos en www.merchapod.com. Apoya nuestro podcast para que podamos seguir creciendo con tazas, camisetas, fundas o sudaderas con diseños exclusivos sobre True Crime. Ya sabes, merchapod.com, y vacila de ser un fiel oyente del True Crime. Pon la palabra Apcas en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. El trayecto fue largo y angustiante para Sánchez Menéndez. Al volante de su coche iba repasando mentalmente los puntos que trataría en su próxima reunión cuando, de repente, una camioneta bloqueó su camino. 3 hombres enmascarados lo sacaron a la fuerza de su vehículo, cubriéndole la cabeza con un saco y llevándolo a un destino desconocido. El coche finalmente se detuvo en un paraje desolado. Los hombres lo arrastraron fuera y lo empujaron al suelo. Sánchez Menéndez, con el corazón acelerado, intentó razonar con sus captores, pero fue en vano. Uno de ellos sacó una pistola y, sin mediar palabra, le disparó en la cabeza. El cuerpo de Carlos Sánchez Menéndez fue abandonado allí, en medio de la nada, con la esperanza de que nunca fuera encontrado. Pero el destino tenía otros planes. Días después, un senderista que pasaba por la zona descubrió el cuerpo de Sánchez Menéndez. La noticia conmocionó a la comunidad y la investigación policial comenzó de inmediato. Pronto, todas las pistas llevaron a Manuel Rico Lara. Las autoridades, al investigar las relaciones profesionales y personales de Sánchez Menéndez, encontraron numerosos indicios que señalaban a Rico Lara como el principal sospechoso. La investigación fue exhaustiva. La policía recopiló pruebas, testimonios y registros financieros que mostraban la tensión creciente entre Rico Lara y Sánchez Menéndez. El empresario había intentado someter al letrado, intentado que se saltase su ética profesional para que en ningún caso diera a conocer sus prácticas ilegales. Rico Lara estaba acostumbrado a trabajar con otros abogados que hacían la vista gorda y que habitualmente tiraban adelante todos los proyectos que quería hacer, más allá de si con ello debían de engañar a bancos o inversores. Así era él. Así había creado su imperio, sin escrúpulos, sin reparo, sin pensar en las consecuencias. Hasta que se encontró con Sánchez Menéndez, un abogado de máximo prestigio por su impoluto trabajo, que en aquella ocasión también pretendía hacer bien su trabajo. A medida que se desvelaban los detalles de la investigación policial, quedó claro que Rico Lara había planeado meticulosamente el asesinato para proteger sus intereses. La frialdad y su calculadora mente quedaron expuestas ante todos. Manuel Rico Lara fue arrestado y llevado a juicio. Durante el proceso judicial se presentaron todas las evidencias que demostraban su culpabilidad. Los testimonios de personas cercanas a ambos hombres, los registros financieros y las pruebas forenses pintaron un cuadro claro de un asesinato premeditado. La defensa de Rico Lara
Intentó argumentar su inocencia, pero las pruebas eran abrumadoras. En el juicio testificaron personas cercanas al empresario, explicando que conocían los planes de Rico Lara de asesinar a Menéndez por no querer pasar por el tubo. A través de registros de llamadas telefónicas y mensajes electrónicos interceptados, se demostró que Rico Lara había planeado meticulosamente el asesinato de Sánchez Menéndez. Estas comunicaciones revelaban discusiones sobre la contratación de un sicario, la logística del secuestro y detalles del lugar donde se llevaría a cabo el crimen. El juicio fue un espectáculo mediático. Los medios de comunicación cubrieron cada detalle y la opinión pública quedó dividida. Algunos se negaban a creer que un hombre de negocios tan exitoso pudiera cometer un crimen tan atroz, mientras que otros veían en él a un villano que finalmente había recibido su merecido. La caída de Rico Lara fue tan espectacular como su ascenso, y su imperio se derrumbó en cuestión de meses. Finalmente, Manuel Rico Lara fue declarado culpable y condenado a 25 años de prisión por el asesinato de Carlos Sánchez Menéndez. El caso dejó una huella imborrable en la comunidad, recordando a todos que, detrás de las fachadas de éxito y respeto, pueden esconderse los secretos más oscuros. La historia de Manuel Rico Lara es un recordatorio de los extremos a los que algunas personas están dispuestas a llegar para proteger su poder y su riqueza. Su ascenso y caída reflejan las tensiones y las corrupciones que pueden existir en el mundo de los negocios, pero, sobre todo, es una historia de justicia y retribución, mostrando que, al final, la verdad siempre sale a la luz. Apcast, que no te lo cuenten. Escúchalo.